el verdadero bautismo. Diga conmigo el verdadero bautismo. ¿Cuántos están bautizados en agua? A ver, levanten la mano. Yo creo que terminan diciendo, ¿cuántos no están bautizados en agua así? Pocos, ¿no? ¿Verdad? Pero hoy les voy a hablar de un paso más en esto del bautismo. Usted sabe que la palabra bautizo es una palabra que viene del griego, que se escribió en griego, cuando la Biblia se escribió en griego, se tradujo al griego del arameo y del hebreo, es la palabra baptisen, que la palabra significa realmente, la definición es sumergir o anegar o hundir, introducir, empapar o incluso, como dijeron aquí en el testimonio, ahogarse. Es decir, que un griego diría, me estoy bautizando cuando se está ahogando en una playa si no sabe nadar. Un griego del griego clásico en el que fue escrito la palabra de Dios. Diría, me estoy bautizando y me estoy ahogando. El capítulo 28 del libro de Mateo, los versos 18 a 20 dicen lo siguiente. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús fue claro y dejó esta dirección a la iglesia en el momento que ya Él ascendía y reunió a los discípulos, a los apóstoles y una gran multitud, y Él le deja claro estas señales, esta dirección. Primero le dijo, haced discípulos de todas las naciones. Segundo le dijo, sumérjanles, bautícenles, introduzcanles en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En otras palabras, que formen parte de la familia de los cielos, la familia de Dios. Y en tercer lugar dice, enséñenles a guardar todo lo que os he mandado. Y los evangelios hablan del bautismo. En el libro de Hechos, comenté yo un poquito ayer en la playa algo de esto, vemos que todos los que recibían el evangelio se bautizaban. Y ahí vemos el carcelero de Filipos aquella misma noche que sucede aquel terremoto. Él dice que saca a Pablo y a Silas de la cárcel, lo lleva a su casa, lava sus heridas, los alimenta y dice que esa noche él, o esa mañana, él y toda su casa recibe a Jesús y es bautizado. También recuerde la vendedora de púrpura, Lidia, aquella mujer de Tiatira, que cuando escucha que Pablo está hablando, su corazón es dado a escuchar la palabra de Dios y en aquel momento recibe a los apóstoles en su casa y tanto ella como su familia es bautizada, es ahogada, es sumergida, es hundida en las aguas, como quiera usted entenderlo o verlo. Ahí vemos, hablamos la semana pasada del mismo etíope, el domingo pasado, hablamos el martes de Cornelio, como cuando recibe la palabra, que Pedro lo envía al ángel y está allí, en aquel momento él, todos los que están en su casa y aquellos que él había invitado, reciben el bautismo del Espíritu Santo y automáticamente ahí son bautizados en agua. Ahí está Apolo, como digo yo, el etíope, Cornelio y todos estos. En fin, a lo largo del libro de Hechos, cuando usted ve el libro de Hechos, ve que el creyente era bautizado. Y hablábamos la semana pasada que solamente son 3 cosas necesarias para ser bautizado. Primero y lo más importante, que es el agua. Porque sin agua nadie se puede bautizar. Nadie se puede sumergir. Y por eso pusimos esa imagen maravillosa ahí del Océano Atlántico, seguro. Del agua, ahí donde nos bautizamos nosotros. El bautismo cristiano siempre fue por inmersión. Por meternos completamente, sumergirnos en el agua. Luego en el siglo IV, en el año 300 y pico de nuestra era, en la parte occidental del Imperio Romano, el Imperio Romano estaba casi dividido en 2 partes, la parte occidental, cuya capital era Roma, la parte oriental, que después sería el Imperio Bizantino, cuya capital fue Constantinopla, y donde viene ahora la Iglesia Ortodoxa. Entonces, en la parte occidental había una costumbre pagana romana de hacía siglos, muchos años atrás, y era que cuando nacía un niño, en la primera semana,
el patriarca de la familia, normalmente el abuelo, si no tenía abuelo el padre o la madre, cogía al niño esa primera semana, lo sacaba como en una especie de procesión, se lo enseñaba a los vecinos, porque antes parían en las casas, le enseñaba a los vecinos el niño, en ese momento derramaban agua sobre la cabeza y le ponían el nombre. Y sobre todo en aquel tiempo que uno tenía 4, 5, 6 y 7 nombres, Augusto, César, no sé qué, Julio, Epifanio de no sé cuánto y no sé qué. Se ponía por el nombre que no va a tener pluma para escribir todos esos nombres. El nombre del abuelo, el nombre del tío abuelo, el nombre de... Entonces en ese momento derramaban agua sobre la cabeza porque ellos entendían que así cuando derramaban agua sobre las cabezas cualquier maleficio que había sobre ellos, los espíritus que intentaban entrar a los niños no podían entrar. O sea, esa costumbre pagana que después el imperio de Occidente, y lo que entendemos hoy por Iglesia Católica, la acepta y después del año 300 y pico deja de sumergir a las personas en agua, de bautizar como enseña la palabra de Dios y empiezan a hacer el bautismo de bebés o de infantes o de niños. Sorprenden de la historia, porque ya se daba por hecho que cuando uno nacía era cristiano, nada que ver. Por eso nosotros entendemos, como enseña la palabra de Dios, que es necesario el agua, porque es necesario sumergirse. Y ahora le explico por qué. En segundo lugar, hace falta alguien con una autoridad espiritual, alguien que ha sido comisionado para sumergir a otra persona en agua. En aquel tiempo estaban los apóstoles, pastores, aún los evangelistas. Vimos cómo Felipe sumerge al etíope, y Felipe era evangelista. Ahí estaban Pablo, los discípulos de Jesús. O sea, alguien que se le ha legado esta autoridad para bautizar. Y en tercer lugar, no menos importante, alguien que, como decíamos el año pasado, la semana pasada, el domingo pasado, que cuando le pregunta el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, es posible ser bautizado si crees de todo corazón. En otras palabras, un corazón dispuesto a sumergirse en lo que el Señor nos enseña, en ese bautismo verdadero. Y por supuesto una decisión voluntaria. Por eso un bebé, un niño que de los tales es el reino de los cielos, donde no hay conciencia aún de pecado, no necesitan ese bautismo, sino que a medida que crece y hay una conciencia de pecado y comienza a haber conciencia de pecado, automáticamente hay una necesidad de Salvador o de Redentor. Y por eso es voluntario que nosotros a partir de 12 años, que hay una conciencia, entendemos, un niño pueda ser sumergido en las aguas. Juan el Bautista era el que bautizaba. En el capítulo 3 del libro de Mateo, verso 11, él fue el primero que empieza, dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Dice, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y cuando viene Jesús para que Juan lo bautice, Juan no quiere bautizarlo. Él sabe que Jesús, ya lo había dicho, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabe que Jesús no tiene que arrepentirse. Él sabe que Jesús ha sido enviado de Dios. Y el mismo Juan, cuando lo ve y entiende, él no considera digno de bautizar al Maestro. Había dicho, ni siquiera soy digno de tocar sus pies, porque él tiene ese contacto con la santidad de Jesús. Ni siquiera tocar sus pies para desatar las correas del calzado. Pero sin embargo vemos en el bautismo de Jesús el verdadero bautismo del creyente. Capítulo 3 de Mateo, versos 13 a 17. Dice, entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. En otras palabras, hay una razón de ser de todas las cosas.
Usted sabe que el pastor dice que todo es espiritual. Todo es, aunque nosotros no llegamos a entenderlo muchas veces, a menos que permitamos que el Espíritu Santo nos deje saber las razones de cada cosa. Entonces hay un orden al hacer todas las cosas. Cuando los creyentes nos saltamos ese orden que establece la palabra de Dios, no contamos con el favor de Dios. Y la bendición no puede fluir a través de decisiones en desorden. Lo primero que vemos es que Jesús va a emprender su ministerio público. ¿Usted sabe qué edad tenía Jesús? Unos 30 años. 30 años. Y siendo quien es, siendo el Mesías, Él mismo sigue el orden que se establece desde los cielos. Él entiende con 30 años y esa relación que tenía con Dios que ha llegado su momento. En otras palabras, hay un tiempo para cada cosa en la vida. ¿Por qué no empezó Jesús con 20 años? ¿Cuántas miles de vidas más podía haber sanado si hubiese empezado con 20 en vez de empezar con 30? ¿Por qué no empezó con 20? ¿Se lo ha pensado alguna vez? ¿Se lo ha planteado? Es la palabra de Dios y se plantea cosas. Si hubiese empezado con 20 o con 15, que ya era adulto, podía haber hecho mucho más, ¿verdad? Pero no, porque hay un tiempo para todas las cosas. Y cuando alguien está conectado con Dios, es Dios el que te introduce en ese tiempo que Él te va marcando, donde Él te va llevando. Pasó lo mismo en la vida del patriarca José. Tuvo su tiempo. Él estuvo años con su padre, él fue vendido por sus hermanos, él fue llevado a la casa de Potifar, ahí estuvo unos años y luego de ahí sale unos años y está en la cárcel y luego unos años más en la cárcel y luego lo llama Faraón y ahí revela la visión o el sueño Faraón y ahí está 7 años más de abundancia y luego al segundo año de hambruna es cuando sus hermanos van a Egipto y se presentan delante de José sin reconocerlo. O sea, pasaron años. Y luego, cuando él lo entiende, él se da a conocer a sus hermanos, porque revela el plan de Dios, el diseño de Dios. La pregunta es, ¿cómo vivimos estos años? ¿En qué manera vivió Jesús sus 30 años? ¿En qué manera caminó José esos años hasta que el plan de Dios fue revelado? Ya estaba dentro del plan de Dios, pero no había sido revelado lo que Dios quería hacer con José ni con Jesús. ¿Cómo vivimos esos años? ¿En qué voluntad? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo aprendemos a depender de Dios? José aprendió en esos años y tuvo que caer muchas veces. Usted recuerda que las cosas se liaban y él caía y se levantaba y él fue llevado a donde Potifar como esclavo y entonces como esclavo tuvo que estar sujeto a autoridad y después fue llevado a la cárcel y ahí estaba el carcelero y ahí estaba sujeto a autoridad y después fue llevado a Faraón. O sea, está aprendiendo el corazón de José tantas cosas en la vida. Pero él siempre veía que ahí donde llegaba, a pesar de su condición de esclavo, de carcelero, de súbdito, a pesar de esa condición, él veía el favor de Dios. Usted tiene que entender si usted está viendo en su vida el favor de Dios. El favor de Dios no era que saliera rápido de la cárcel. El favor de Dios que era que en medio de la cárcel, él ahí estaba prosperado, él aprende, él comienza a ser un líder ahí en esa cárcel y él proclama la palabra y él en medio de esa condición encuentra el favor de todos los que le rodean. Eso es lo que está sucediendo antes de él ser revelado. Y él aprendió a ver la mano de Dios, él aprendió a amar a sus hermanos. A olvidar aquella ruindad de venderlo como esclavo, de haberle separado por tantos años de su familia. Él tenía derecho a odiarlos. Se piensa que ni siquiera pudo despedirse de su madre por culpa de que sus hermanos lo vendieron. No estuvo con su mamá en los últimos momentos. Se perdió tantos años en la familia. Podía haber odiado, pero no, porque él estaba siendo tratado por Dios.
Y por eso Él llora cuando ve a sus hermanos. Y por eso Él bendice a sus hermanos. Y por eso dice, eso fue, si Dios lo permitió precisamente para salvarlo, que fue lo mismo, porque José es la imagen de Jesús en el Antiguo Testamento, que es entregado por sus hermanos con amor. ¿Qué aprendemos en nuestro tiempo? Dice que Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto. Eso fue lo que profetizaba Isaías. Llamaba a la gente al arrepentimiento, a prepararse porque dice, viene el Mesías. Cuando Él bautiza a Jesús, Juan declara delante de todo el mundo, este es. No soy digno de bautizarlo. Este es el que llevo ya unos meses en este desierto llamando al arrepentimiento, para que prepare su vida, para que Él pueda llenar y usted sea lleno del Espíritu Santo. Él es el que os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Os va a sumergir, os va a introducir, van a ser ahogados con Espíritu Santo y fuego. Y entonces Jesús vemos que nos está enseñando su humildad, también en el bautismo, y la obediencia. A no creerse mejor que nadie, sabiendo Él su llamado, su ministerio, sabiendo quién era como Mesías. Usted no puede menospreciar a nadie, creerse mejor que nadie, ni creer que sus dones son mejores, o su llamado, o que hace las cosas por libre, porque así es mejor. No. El mismo Jesús se sujeta a autoridad, siendo el Mesías. Tremendo este. Jesús podía haber dicho, yo voy por libre, pero Él no fue por libre. Por eso dijo, hagamos cumplir toda justicia de los cielos y de la tierra. Eso es lo que está hablando. No puedes comprometerte con Dios cuando te mueves fuera de su voluntad, ajeno al propósito. Cuando tú crees que contigo Dios es independiente. Hay personas que dicen, no, Dios tiene un cielo especial para mí solo, porque yo no me junto con nadie. Vos ten cuidado, no te vayas a encontrar en un sitio que no es un cielo especial, porque Dios llama a la familia de los cielos. Y es Dios el que marca los tiempos. Cuando tú te mueves, Él te va llamando y nada va a poder impedir que se manifieste lo que Dios quiere manifestar en su vida cuando llegue su tiempo. Nadie lo puede impedir. Ni la cárcel paró a José. De pronto se acordó aquel, yo hace años tuve un amigo en la cárcel que me trajo un sueño y yo creo que quizás a Faraón claro que sí, porque Dios mueve los hilos. Cuando Él mueve los hilos, las cosas caminan en su voluntad. Cuando nosotros forzamos las cosas, caminamos fuera de tiempo y nos podemos perder en ese camino. Entonces todo lo que intentas emprender a tu manera, ajeno a la manera de vida, un negocio, un trabajo, una relación, un sueño, una buena obra, una decisión, no va a contar con el favor de Dios. Y si no cuenta con el favor de Dios, tarde o temprano te va a traer dolor, cansancio, frustración, te frenará, te limitará y lo que es más importante, no habrá propósitos eternos, no habrá una dimensión espiritual en aquello que hayas emprendido. Y si no hay una dimensión espiritual, es paja y se lo lleva el viento. Pero cuando tú quieres hacer las cosas bien, quizás tengas que esperar 30 años como esperó Jesús, o unos 21 que esperó José. Quizá, yo no lo sé, pero te aseguro que en 3 años como Jesús vas a conseguir lo que creyentes no han conseguido en toda su vida. ¿Por qué? Porque caminó en el plan, en el tiempo y en el amor del Padre, escuchando lo que Él le decía. Haciendo lo que es, cumplamos, como dijo Él, toda justicia. Jesús le estaba diciendo a otro tiempo, ha llegado el tiempo, cumplamos toda justicia. Juan, necesito que me bautices. Y Juan lo bautizó. Cuando quieres hacer las cosas bien, cumples con la justicia divina. Cuando haces las cosas bien, vas a ver el favor de Dios. Cuando haces las cosas bien, cuando cumples toda justicia,
la de los cielos y la de la tierra. Jesús lo dijo también con estas palabras: al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. Entonces sucede lo que estamos viendo en esto que acabamos de leer. Pero el creyente tiene que aprender a hacer las cosas bien. Tiene que aprender a hacer las cosas, a establecer en su vida el orden de los cielos y a conocer la Biblia y a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Pues le digo, ni siquiera Jesús fue por libre. Y el mismo Juan al final se sujeta y bautiza a Jesús. Dice que Juan mete a Jesús y habla ahí, lo sumerge en el río Jordán. ¿Te acuerdas de dónde está el río Jordán? Sabemos dónde está el río Jordán. El río que tuvo que cruzar Josué para conquistar la tierra prometida. El mismo río que siglos atrás pisaron los sacerdotes con el arca. Una vez hablamos de ello y aquel río se desplegó, se abrió, las aguas se pararon y todo el pueblo pasó a la conquista. Dice que en seco, no tuvieron que hacer barcas ni nada. Ellos pasaron en el momento que la presencia de Dios, los sacerdotes que cargaban la presencia de Dios, tocaron aquel río. Pero ahora está Jesús, que como le digo, tiene 30 años, que está en aquel río y aquel río no se ha abierto. Está la presencia de Dios en Jesús. Porque el bautismo de Jesús también nos demuestra que Él se identificó con nosotros, con los pecadores, que Él se sumergió. Es el símbolo de la justicia de Cristo muriendo, sumergido y levantándose de aquel lugar, llevando a cabo su misión, haciendo público lo que Dios lo llamó a hacer. Por 30 años permaneció como oculto, como escondido. Estaba en Él la semilla del mesiajo. Estaba en Él la misión. Estaba en Él en el propósito. Pero había que pasar un tiempo. ¿Cómo fue el que pasó? Se metió en aquel río para ser nuestro modelo, el modelo a sus discípulos. Era la señal, hablaba como ya ayer, algo comenté de esto, la señal del pacto en la sangre de Jesús. Recuerde usted que al principio de la iglesia, cuando los apóstoles, que no entendieron ni siquiera el llamado de Jesús, que les dijo, vayan a todas las naciones, ellos no fueron a todas las naciones, ellos se quedaron en Judea. Y encima, cuando fueron a Samaria, fueron a hablarle a los judíos de Samaria. Ellos no querían hablar a los gentiles. Ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Que por eso Pedro recibe la visión del ángel que le muestra lo impuro y le dice, no llame a los gentiles impuros porque Dios quiere santificarlos. Y lo manda a casa de Cornelio. Y cuando está allí hablando con Cornelio, cae y son bautizados en el Espíritu Santo. Y entonces dice, hombre, si ya se bautizaron en el Espíritu Santo, habrá que bautizarlos en agua. Porque era la señal, él entiende que esa es la señal del pacto, del nuevo pacto. El sumergirte en agua. Ya no habría que a los varones. La señal de pacto de ese momento era que a los varones los circuncidaban y las mujeres se escapaban. Qué listas son ellas, ¿no? ¿Te das cuenta, Elsie? Es que los niños son... Era la señal de Abraham. Al principio muchos judíos, aún los apóstoles, algunos dijeron, no, si son gentiles habrá que circuncidarlos, si no, ¿cómo van a recibir la promesa de fe en Abraham? Pero el Espíritu Santo se presenta, se derrama y dice, no se circuncidan los gentiles. Ahora tanto hombre como mujer deben de sumergirse en las aguas. Esa es la nueva señal, ese es el pacto en Jesús. La decisión voluntaria que todos tenemos que hacer. Pero no solamente el rito de meternos en las aguas, sino todo lo que ello conlleva, que es lo que vemos en Jesús. Cuando Él sale de las aguas, en otras palabras, es como sumergirte en la corriente espiritual. Por eso dice la palabra que es como si te tuvieran crucificado con Cristo. Entramos en el agua y salimos, has sido crucificado y eres una nueva criatura. Lo has sido en tu corazón cuando recibes a Jesús, pero ahora has decidido renunciar a tu vida para seguir la vida del Maestro. Ahora empieza lo nuevo, por eso dice ese verso 16, que después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él, porque los cielos se abren y el Espíritu desciende, se hace visible una realidad espiritual. Lucas añadiría a este texto, Lucas 3:21,
Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Oraba. El cielo, la oración. Jesús sale de las aguas y en ese momento ora. No sé qué oración hizo. No sé si dijo gracias Padre. No sé si alabó al Padre. Alabó a Dios. Él oró al Padre. Y el Padre responde. Verso 17 de Mateo. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Dios el Padre, por eso lo llama Hijo, dice: me ha complacido, me ha complacido. Pero Jesús todavía, podemos decir entre comillas, que no había hecho nada. O si había hecho algo. Vemos que con 12 años, lo poco que hay de la palabra de Dios, es que él con 12 años honra a sus padres y se somete a la potestad de los padres. Vemos que Jesús todo ese tiempo fue consecuente con su llamado. Pasa desapercibido, pero complace, agrada a Dios y espera en la voluntad de Dios. Vive siendo fiel a su propósito, a su llamado. No se adelanta en los tiempos, no dice yo quiero saltar ya, yo quiero hacerlo ya, porque Él conoce que hay un orden espiritual en todas las cosas. ¿Cuántas veces he visto yo creyentes saltarse ese orden y terminar con sus vidas mal, sin necesidad, simplemente porque fuerzan lo que Jesús no quiere formar o lo que Dios no quiere forzar en nuestros corazones, porque tienen primero que ser tratados como fue tratado en la vida de José? Entonces vemos el testimonio directo del cielo por parte del Padre, complaciéndose en el Hijo y que desciende el Espíritu Santo. Qué hermosa imagen de la naturaleza de Dios, de la Trinidad de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa obra de salvación que los tres intervienen. Efesios capítulo 1, versos 3 a 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Jesús. Se lo voy a traducir en otras palabras rápido. El Padre lo ha escogido a usted. Mira el que está a su lado. Está diciendo el apóstol con todo este trabalenguas, yo se lo traduzco: el Padre lo ha escogido a usted. Y lo ama en el amado, lo ama en Cristo. Dígaselo al que está ahora a su derecha, ya se lo dijo al de la izquierda. Dígale: el Padre te ha escogido. El Padre te ha escogido. Y está diciendo ahí: antes de la fundación del mundo. ¿Usted sabe cuándo fue eso? Yo tampoco. Ni calcularlo quiero, que se me rompe la calculadora. No entendemos la eternidad de Dios. No entendemos el llamado de Dios. Es que es imposible entenderlo. Por eso dice: miren a Jesús. Escuchen a Jesús, hagan todo, aprendan a guardar todo lo que Él les dice. Hay que aprender, no nacemos aprendidos, no lo aprendemos en un día, hay que aprender. Cada día es un aprendizaje que a través de Cristo va a permitir que tu vida sea llena del Espíritu Santo. Entonces el bautismo no es solo un acto, ya decía uno de los que dieron testimonio que ahora empieza, ¿no? No, ahora continúa, hermano, ahora continúa. El bautismo verdadero te avanza. Jesús salió de allí con un compromiso de vida. A partir de ese momento, su vida se hace pública. Aquello fue el detonante.
para que Él se extendiera a todo lo que estaba alrededor. Él comienza a intervenir en las vidas. Él ha recibido esa potestad que Él ha sido transmitida a usted y usted ya ha sido bautizado y si no está a camino de ser bautizado y esa potestad se la ha transmitido a usted. Y Él llegó y, por ejemplo, le dijo a Pedro, Pedro, Simón, te llamaré Pedro y tú serás pescador de hombres. Y Pedro dice, ya. ¿Cómo es eso? Saco un anzuelo y me pongo a pescar a gente ahí. Me gustaría saber, cuando Jesús nos miró, cuando usted ha recibido algo de Dios, ¿qué le ha dicho a Dios que ni siquiera usted se lo cree? Porque desde que le dijo eso a Pedro hasta que Pedro fue pescador de hombres, pasaron casi 4 años, ¿verdad? No fue de la noche a la mañana. Tú serás pescador de hombres. Y se encuentra, por ejemplo, a Natanael debajo de la higuera y dice, oye, Natanael, tú eres un israelita sincero. Tendría muchos fallos, pero no le dijo, eres un sinvergüenza. No, eres sincero. Hay gente que es muy sincera, es tan sincera que le pega un plantón al otro. Pero entonces tiene que aprender en su corazón, ¿o no? Sí. Sincera. El verdadero bautismo te compromete con Dios para alcanzar vida. Y ese compromiso se exterioriza cuando te comprometes con la sociedad, te comprometes con los dones que has recibido de Dios, con tu propia vida para ser lleno del Espíritu Santo. Ese bautismo es el que te hace alcanzar las personas que están a tu alrededor, porque es lo que vemos en Jesús. Es el modelo de Cristo. Eso es lo que nos está enseñando. Él salió con una misión clara. Yo decía ayer que el próximo 21 de agosto, que es el sábado que viene, dentro de 6 días, cumpliré 33 años que me bauticé. ¿Cómo pasa el tiempo? Me acuerdo ahí detrás de Correos que teníamos la iglesia ahí, que tenían la pila bautismal ahí, levantábamos los tablones y ahí estaba. Gracias a Dios me pude bautizar con mi familia, estaban ahí mis padres, mi hermana también, y yo estaba mirando 33 años. Qué joven me encuentro. Y todavía hoy estoy aprendiendo qué es el bautismo. Todavía ayer cuando estaba yo en esa playa estaba recibiendo cosas de lo que el Señor está haciendo, 33 años después. Y eso sí, aquello que me va siendo revelado, que me va siendo mostrado, mi deseo, mi anhelo, lucho por ponerlo en práctica, por renunciar a mí mismo, para que, como decía Juan el Bautista, que el Espíritu mengue, que Él mengue, que yo mengue, y que el Espíritu, que Jesús, que el ministerio de Él crezca, que yo mengue, diga conmigo, que yo mengue, y Él crezca. Entonces fue un día muy emotivo ayer, sobre todo para los que se bautizaron, pero los que estábamos alrededor también. Y tanto más cuando el Espíritu Santo no estaba solamente tratando a los que se estaban bautizando, estaba tratando a los que estábamos mirando, a la parte de la iglesia, y estaba tratando porque había un mover del Espíritu en las personas que no conocen nada de Él. En otras palabras, haciendo una incursión en el mundo espiritual. Es el Espíritu Santo el que quiere hacerlo, el que está haciéndolo. Y solamente está esperando que nosotros verdaderamente nos hayamos sumergido y vivamos sumergidos en el poder del Espíritu, en lo que Él quiere hacer. Romanos 6, dice la palabra de Dios, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, le escribe el apóstol, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Tienes que tenerlo claro.
Tu viejo hombre fue crucificado con Él. Va a querer resurgir, va a querer salir, pero tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios, sabiendo que tu viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. En otras palabras, el verdadero bautismo te hace libre y produce que tu vida agrade al Padre. Que el Padre se complazca en tus decisiones, en tu obediencia, en tu querer aprender más para alcanzar lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Y que nos lleve a vivir, atención, que nos lleve a vivir lo que Jesús vivió. ¿Cuántos quieren vivir lo que Jesús vivió? ¿Lo quiere vivir? Quiero vivir lo que Jesús vivió. Por eso Él está tratando tu corazón. Él está tratando tu vida. A veces las cosas no son porque sí, o no son por esto, por lo otro, o porque el otro es ruin, el otro es malvado. Dios está tratando tu corazón. Sí, se portaron mal los hermanos de José, mal no. Era para fusilarlos a todos, vender al hermano pequeño como esclavo, sí, era para fusilarlos, humanamente hablando. Pero no sabía el plan que tenía Dios en la maldad, en aquella maldad, en aquel envidia que le tenían los hermanos, en aquel odio para poder venderlo como esclavo. Seguro que después con lo que consiguieron por él se compraron una cerveza y se emborracharon, seguro. Pero había un plan de Dios. Por eso José comienza a entender ese plan de Dios y tiene un corazón perdonador, un corazón que alcanza, un corazón que hace que toda una nación de Israel se salve de la hambruna. Nunca sabemos el plan de Dios, pero sí sabemos cómo está nuestro corazón. Por eso se nos revela. Por eso cuando tú entiendes el bautismo, estás renunciando, ya te moriste. Yo cada vez que hablo del bautismo, entiendo esto del bautismo y después de tantos años, de 33 años, creo que nunca no he tenido tan claro como lo tengo hoy. Yo ya me morí cuando me metieron en las aguas, ahí me crucificaron. Esa vieja naturaleza ya no está, se murió. Ahora soy una nueva criatura. Siempre lo he entendido, siempre lo he repetido, pero ahora hay una conciencia espiritual. Después de 33 años, yo ya no soy el mismo. Damián se murió. Gracias. Lo crucificaron en las aguas. El día que me bautizaron no era consciente. 10 años después no era consciente. Con 20 años un poquito consciente. Pero ahora con 33 y con el Espíritu Santo, digo, pero si ya a mí me enterraron, me crucificaron. Lo que decía mi madre, me cogen las cenizas y me las tiran al agua. Bueno, a mí me tiraron el cuerpo entero al agua. Y salí una nueva criatura. Y usted, si ha sido bautizado, también. Entiéndalo. Vuelva a pensar en esto. Usted ya ha resucitado. Pablo lo deja claro. Ustedes ya han resucitado con Cristo. Ya han resucitado. Puede ser que mañana este cuerpo no esté, pero es que el Damián vivo ya está resucitado. Lo entendemos así porque siempre seguimos centrándonos en la vieja naturaleza, en lo físico, pero ya el hombre espiritual nació en Cristo, nació en el Espíritu y pasó por las aguas, ahí fue crucificado con Cristo. Por eso sí, puede ser que a veces viene la vieja mentalidad, la vieja manera de hacer las cosas, pero está el Espíritu Santo, que es el hombre espiritual en mí, el que habla a mi Damián espiritual y el que dice cómo tengo que vivir mi vida. Entonces, permítale al Espíritu Santo tomar el control. Renuncie a tantas cosas que sabe usted que para nada sirven. Decía la pastora en la alabanza que a veces sí estamos hablando de una iglesia, estamos hablando del otro. Eso para nada sirve. No estoy hablando mal no sirve para nada. ¿Te puede llevar a esa iglesia? No.
¿Puedo ayudar a ese pastor? No. No puede, está muy lejos, no puedo hacer nada. Entonces, ¿para qué escucha? No, para orar. Si quiere orar por ellos, que el Espíritu Santo le revele, le ponga una carga en su corazón y ore en el Espíritu Santo. Y ore dirigido. Si no, no vengan a contarme historias. Porque lo que quieren es, hablaba yo de los caballos de Troya, envenenar su mente, contaminar su corazón. Por eso dijo el Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él está la vida que Dios ha depositado. Por eso le dijo Felipe al eunuco, si crees de todo tu corazón, no hay nada que lo impida. Creemos de todo nuestro corazón. Hemos nacido de nuevo. Hay una nueva naturaleza. ¿Sabe? Nos queda un paso. Juan dijo, yo te sumerjo en el agua para arrepentimiento, pero Él te tiene que sumergir en Espíritu Santo y en fuego. Vuelvo y le digo, en Espíritu Santo y en fuego. En Espíritu Santo y en fuego. 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 Fuego de avivamiento, fuego de despertar, fuego de su presencia, fuego de todo lo que quiere hacer Dios. En Espíritu Santo y fuego, 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 fuego. Y Dios no fue a buscar a un gran magnate con mucho dinero que pueda hacer. No. ¿Sabes a quién escogió Dios? Mira que tienes a tu lado. ¿Por qué lo escogió a él? Pues me imagino que por misericordia, porque por otra cosa. ¿Por qué le tocó a este pastor? Pues por misericordia también. Por la misma razón que a mí me tocaron esas ovejitas. Sumérjase. Dígale, Señor, sumérgeme. Diga conmigo, Señor, sumérgeme. Bautízame con Espíritu Santo y fuego. Porque es usted el que puede transformar la sociedad. No espere que nadie vaya a transformar su casa. Es usted el que transforma su casa. Si toma la autoridad espiritual. Usted ha sido llamado para eso. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón para alcanzarlos a todos. Para alcanzarlos a todos. No esté esperando que cambien los otros. Qué cabezones somos. Siempre esperando que la culpa es de los demás. No. Porque en aquel tiempo el único que cambió fue José. Sus hermanos serían igual, pero cambió José y Dios se manifestó. Jesús salió de allí con una misión clara. Usted tiene que salir de aquí hoy con una misión clara. Usted ya ha muerto con Cristo. Se ha sumergido con Él. Y si Dios ha puesto el deseo en su corazón de bautizarse, hable luego conmigo. Pero tiene que creer de todo corazón. El bautizarse no es un rito donde nos metemos en el agua o mojamos al niño la frente. No tiene nada con esto. Es un compromiso con Dios. De tener las cosas claras y decir, voy hasta el final, he sido crucificado con Cristo, soy una nueva vida. Todavía hay cosas que estoy aprendiendo en el camino. Por eso Jesús, vuelvo y le digo al principio, el versículo que leí. Hacer discípulos. Sumérjanles en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la familia de los cielos y enséñeles. Y en este punto estamos. Enséñeles a guardar todo lo que nos ha mandado. En la medida que vamos aprendiendo, el Espíritu Santo se va a derramar y cosas vamos a ver.